Muy buenas tardes. Constituye para mí un honor coordinar las actividades correspondientes a esta tarde y referidas a temas importantes de la endocrinología y la gastroenterología pediátricas. Iniciando la programación académica, la primera conferencia de esta sesión estará a cargo del doctor Marco Danon. El profesor Marco Danon es oriundo de Ciénaga Magdalena, médico de la Universidad Nacional de Colombia y pediatra del Detroit Children's Hospital. Además es fellow de endocrinología en el Mass General Hospital de la ciudad de Boston. Actualmente es endocrinólogo pediátrico en Nicklaus Children's y profesor asociado de pediatría en la Universidad Internacional de la Florida. Es además el doctor Danon, un maestro de la pediatría, y aquí en este auditorio tiene muchísimos de sus discípulos, entre los cuales tengo el honor de contarme. La primera conferencia del doctor Marco Danon se titula Telarca y Adrenarca, ¿cuándo preocuparse? Bienvenido, profesor Danon. Muchas gracias, Juan Fernando, y es un placer para mí estar esta tarde aquí con ustedes y agradecer a la Sociedad Colombiana de Pediatría esta tremenda invitación de venir a participar en este congreso. Me toca hablar de telarca y adrenarca y cuándo preocuparse, y no hay potencial conflicto de interés. No sé, se borraron los objetivos de aprendizaje de esta conferencia. Pero como vamos a hablar de telarca y adrenarca, yo quiero referirme a un par de cosas, especialmente que si vamos a mirar el eje hipotalámico pituitario gonadal, en el feto está muy activo, pero una vez que se desprende la placenta, las hormonas bajan. Y esas hormonas hacen que realmente se active el hipotálamo del feto y que se produzcan hormonas en el hipotálamo, y esas hormonas van a la pituitaria, donde se libera LH y FSH en la pituitaria anterior, que actúan entonces en las gonadas. Hace algunos años en Cali miramos la dinámica de las hormonas en los primeros días de vida y mostramos que a pesar de que las hormonas bajan después de que se desprende la placenta, en el tercero o cuarto día empiezan a subir las hormonas. Este trabajo dio pie a decir que hay una mini pubertad de la infancia que ocurre en los primeros meses de vida. Y esa mini pubertad de infancia es la que hace que nosotros los pediatras veamos ciertos casos clínicos, incluyendo la telarca prematura. De manera que eso quiere decir que tenemos que estar alerta como pediatras a detectar efectos que se pueden ocurrir con la mini pubertad de la infancia. Quiero también recordarles a ustedes que en la pubertad se desarrollan dos fenómenos importantes. La glándula suprarrenal produce adrenarca, que es que se empieza a tener el olor axilar, acné, vello axilar y un pequeño crecimiento. Eso ocurre tanto en niños como en niñas. Si la pubertad progresa
a la gonadarca, es decir, que las gonadas son las que son estimuladas. En esto es la suprarrenal. Aquí las gonadas están estimuladas y es la que produce los altos niveles de estrógeno, que son la causa de la telarca, un estirón puberal, un aumento de la talla del útero y se ocurre la menstruación. En los chicos lo más importante es que la talla o el tamaño de los testículos aumenta y naturalmente niveles de testosterona y desarrollan todas las características sexuales secundarias. Esto es para entender bien realmente que la pubertad tiene adrenarca y gonadarca, y la adrenarca, que ocurre tanto en niños como en niñas, es muy frecuente de que la veamos durante la edad pediátrica. Esta se borró también. Bueno, esto es lo que vemos usualmente. Ustedes miran que el lactante tiene unas glándulas mamarias bastante desarrolladas. Este es otro caso. Entonces, a veces las mamás se preocupan es que porque la glándula mamaria está solamente aumentada en un lado y no en el otro, que eso es parte normal de una telarca. Eso es otro caso. Y naturalmente en una situación de estas, lo más importante es hacer una edad ósea. Si la edad ósea está normal, es para observar y no hacer nada. Pero si la edad ósea está aumentada, entonces uno tiene que pensar que esto es una pubertad precoz. Esto es la pubarca o adrenarca prematura, en que solamente ustedes ven ahí los vellos púbicos, pero no hay nada más. Lo mismo uno tiene en pubarca prematura o adrenarca prematura, hacer una edad ósea. Si esa edad ósea no está avanzada, es para observar y no preocuparse y asegurarle a los padres que las cosas hay que observarlas solamente. Si la edad ósea está avanzada, entonces necesita referirla al endocrinólogo porque puede ser esto una pubertad precoz que necesite tratamiento. Esto es para mostrar que en la adrenarca prematura de la izquierda, la edad ósea usualmente aquí está normal. En la verdadera pubertad precoz, la edad ósea está aquí avanzada y esa es la gran diferencia. ¿Verdad que esta niñita de 5 años, ustedes ven que tiene más que telarca? Yo no sé si alcanzan a ver, pero tiene vello púbico, de manera que cuando ya tienen adrenarca y telarca, eso quiere decir una activación del eje hipotálamo pituitario, y eso es pubertad precoz. Los niños hay que examinarlos bien, y esta niña, ustedes ven, tiene telarca, pero tiene una gran mancha café con leche. Esta es una niñita que tenía una displasia fibrosa y el síndrome de McCune-Albright, que puede tener pubertad precoz, pero no por activación del hipotálamo, sino por una mutación genética de la proteína G en las gónadas que hace que se produzca como un hiperovarismo. Entonces, eso es una entidad que ahora la estamos llamando pubertad precoz independiente, porque no está dependiente del hipotálamo y la pituitaria. En el 2017, un estudio de 17,000 niñas en Estados Unidos mostró que las características sexuales secundarias están apareciendo más temprano de lo que nosotros en pediatría estábamos enseñando. Es decir, encontraron que las niñas de piel oscura tenían signos a los 6 años, y antes habíamos dicho que se llamaba pubertad precoz antes de los 8. De tal manera que eso ha hecho que nosotros veamos
tanto telarca como adrenarca un poquito antes de lo que antes hablamos de 8 para las niñas y 10 para los niños varones. Esto se lo muestro porque a pesar de que eso se ha encontrado en los últimos años, la edad de la menarca, es decir, la menstruación, continúa siendo 12 años y medio. Y que ha mostrado que esto es solamente para mostrar que, mire, esto va hasta los 1800. Cada 10 años la menstruación bajó de 17 a 12.5, porque cada 10 años bajaba 6 meses. Por lo menos de los investigadores que hicieron estos datos. ¿Verdad? Que el tiempo de la menarca no ha cambiado. Esto es para mostrarles un niño, y yo no sé si alcanzan a ver que tiene vello púbico, pero es pubertad precoz. Con los niños nos comportamos un poquito diferentes, porque el 70% de las niñas con precocidad es idiopático y los estudios no han mostrado nada patológico. En los niños es diferente. El 80% de los niños con pubertad precoz tienen alguna patología, incluyendo tumores cerebrales. De manera que si un niño aparece a los 6 años como este con gonadarca significativa, en que los testículos están aumentados de tamaño, eso quiere decir que hay que mirarlo con más cuidado, hacerle una edad ósea y realmente considerar hacerle una resonancia, porque los tumores del cerebro son muy comunes en los niños con pubertad precoz. Esto es para mostrarles el orquidómetro que tenemos para mirar el tamaño de los testículos. 1, 2 y 3 es prepuberal y el resto es durante el estirón puberal, y finalmente los de 20 y 25 centímetros, que son los de adulto. Esto es solamente para mostrarles una lámina de la edad ósea, que es muy importante, y que si algunos pediatras están interesados pueden consultar muy bien con su radiólogo amigo para que les lea las radiografías de la edad ósea. Esto es para mostrar de nuevo que es importante mirar en la gráfica de crecimiento que todos hacemos, que si hay un estirón puberal o si cambian de percentil. Ustedes saben que cuando un niño en la curva de crecimiento cruza 2 percentiles, tenemos que estar alerta de que algo está pasando. De manera que esto es para mirar la velocidad de crecimiento. Ustedes saben, los niños normalmente crecen entre 4 y 6 centímetros anual, y cuando hay un aumento de ese crecimiento, hay que estar alerta que puede ser una precocidad sexual. De manera que, ¿qué hacemos? Ya les he dicho una historia cuidadosa, un examen físico y mirar la velocidad de crecimiento. Se le hace una edad ósea y se mide LH, FSH, en las niñas estradiol, en los niños testosterona. Esto se hace en ambos, y este es el mejor marcador para mirar la actividad de las adrenales. Y uno sabe que menos de 40 es prepuberal. Cuando la dehidroepiandrosterona sulfato es más de 40 microgramos por decilitro, tiene uno que estar pendiente de que algo está pasando, que se está activando o madurando prematuramente la suprarrenal. He puesto aquí la 17-hidroxiprogesterona porque cuando hay adrenarca hay que considerar que el niño pueda tener una hiperplasia suprarrenal congénita, y este es el mejor marcador para eso. Y aquí incluyo la TSH-T4 porque hipotiroidismo puede suceder con precocidad sexual en los niños, de tal manera que eso es muy importante hacerlo.
aquí no sé qué pasó, pero era para mostrarles que cuando estamos preocupados, como en la niña que vieron ustedes de 6 años que tiene telarca y adrenarca, una de las cosas que hacemos es mirar qué tan inminente es la menstruación. Y en eso nos ayudan mucho los ultrasonógrafos, porque haciendo un ultrasonido podemos mirar si está el endometrio. Los niños, las niñas puberales no tienen en el ultrasonido señales de endometrio, de manera que cuando se le hace un ultrasonido y se ve eso es porque hay una inminencia de menstruación, y eso quiere decir que probablemente tenemos que trabajar rápido para poder suprimir la activación temprana del eje hipotálamo hipofisario. ¿Y qué existe como tratamiento? La GnRH, o sea, la hormona liberadora de gonadotropina. De manera que ¿cómo actúa? Por el mecanismo de down regulation. Down regulation es un mecanismo fisiológico en el cual, en este caso, la hormona del hipotálamo tratan de ir a la pituitaria y descargar LH y FSH. Lo que hace la agonista es cubrir todos los receptores de tal manera que aunque haya factor hipotalámico endógeno, vaya a la pituitaria, pero la pituitaria ya no tiene receptores porque están ocupados con el agonista de GnRH. Eso se aprendió después de que Bill Crowley muy elegantemente le dio en forma pulsátil el factor hipotalámico a adultos voluntarios y mostró que dándolo en forma pulsátil producía LH y FSH, pero si lo hacía en forma continua había una supresión. Eso fue lo que originó a que él propusiera que usáramos GnRH para pubertad precoz, porque precisamente, y eso es lo que clínicamente nosotros sabemos, cuando damos el GnRH y hacemos la prueba de estimulación de la pituitaria, está suprimida. De manera que por ese mecanismo de down regulation, el factor hipotalámico se bloquea con los antagonistas. ¿Verdad? Que el tratamiento se hace para aguantar la maduración temprana, para evitar la menarca temprana, para que puedan las niñas y los niños llegar a su edad apropiada, porque ustedes saben que si la edad ósea avanza, puede cerrar las epífisis y los niños y niñas con precocidad sexual terminan más bajitos que lo que genéticamente están supuestos a estar. Y además de determinar que hay un desarrollo psicosocial normal. Hay muchas maneras de tratar a este agonista del factor hipotalámico. Existe en Estados Unidos como Lupron, Decapeptil. Aquí hay de todos estos. Aquí en Colombia todos los tratamientos existen, y a mí el que más me gusta, porque es que por ejemplo el primero que se usó fue el Lupron, que se había que darlo diario. Eso duele, eso es una inyección. Todos son inyecciones. Ahora existe Lupron Depot, hay que dura 1 mes, 3 meses y 6 meses, pero a mí me gusta más que dura 1 año y es un implante. Se pone en el brazo de la niña
y ese implante lidera diariamente el agonista del GnRH y hace supresión de la pubertad. Y al año hay que ponerle uno nuevo. De manera que esto a mí me parece que ha sido una buena revolución y un buen desarrollo del tratamiento de precocidad sexual. No salieron estas láminas, pero yo les he hablado de Telarca y Adrenarca más de lo que yo mismo sé. Lo que les he hablado está sujeto a cambios sin previo aviso. Espero haber suscitado más preguntas que respuestas. En todo caso, es necesario hacer más investigación y muchas gracias. De manera que tenemos 5 minutos para hacer preguntas, de manera que con mucho gusto yo contesto lo que ustedes puedan preguntar. Trataré. Me hacen preguntas fáciles, por favor. Gracias por las 2 preguntas muy importantes. Una es teniendo la evaluación de la edad ósea, cuándo hay que preocuparse y cuál es la variación. Es una pregunta muy importante porque estos estudios de 1940 por los doctores Grolli y Pyle han hecho un atlas que es muy famoso. No cuesta mucho, pero hay que tenerlo, y los radiólogos y los endocrinólogos hemos aprendido muy bien a leer las edades óseas de acuerdo a eso. En ese atlas hay unas desviaciones, hay unas tablas con unas desviaciones estándar. Y entonces lo que es importante es que si tienes una edad ósea y el radiólogo te dice cuál es la desviación estándar, entonces tienes que calcular las 2 desviaciones estándar, tanto de para abajo como para arriba, para considerar que puede ser una edad ósea avanzada o no. Si las 2 desviaciones estándar están dentro de la edad cronológica o la edad ósea, entonces puedes observar el paciente. Pero si las 2 desviaciones estándar te muestra que la edad ósea definitivamente está por encima de 2 desviaciones estándar, entonces sí hay que hacerle toda la evaluación para pubertad precoz. La segunda pregunta también es muy importante y es sobre si te dicen cómo está el útero, etcétera. Pues el tamaño del útero sí es parte del aumento de los estrógenos que estimulan el útero. Pero lo más importante es el endometrio, porque tú puedes tener un útero estimulado por estrógenos, pero no debes tener endometrio. De manera que si tiene el endometrio ahí, aunque sea de 1 milímetro, uno tiene que preocuparse de que hay posibilidad de una menstruación inminente, que no se quiere ver, que los padres no quieren ver y que uno no quiere ver, porque eso es un trauma para una niña de 6 o 7 años. De verdad que esas 2 preguntas me parecen muy importantes y muchas gracias, y son fáciles. Doctor, una pregunta aquí. Algo que vimos en pandemia particularmente es que muchos niños adolescentes hicieron sobrepeso y al volverlos a ver en los consultorios, pues muchos de ellos habían desarrollado pubertad temprana. En particular me llamó mucho la atención en niños varones. ¿Qué nos puede usted contar sobre el tratamiento de pubertad temprana en los niños, específicamente inhibidores de aromatasa? Bueno, el estudio de los 17,000 niños y niñas que se hizo ya hace unos 20 años, que mostró que las niñas podían tener adrenarca y telarca un poquito más jóvenes que 8 años, que era la edad que teníamos como límite, mostró que esa correlación está relacionada directamente a la curva de crecimiento, especialmente al índice de masa corporal. De manera que, por razones que no están muy claras, los niños y las niñas gordas y con BMI, con índice de masa corporal elevados, pueden tener una activación temprana.
Yo les digo siempre a las mamás, mire, esta niña tiene 7 años, pero si usted ve el peso, tiene 12. El cerebro cree que ella tiene 12 años y desarrolla pubertad. Eso hay que pararlo, y eso es perdiendo peso, haciendo ejercicio, etcétera. De manera que yo sí creo, pero no hay estudios todavía que lo demuestren, de que perdiendo peso a niños con señales de pubertad precoz, especialmente si tienen un índice de masa corporal por encima del 90 percentil, es decir, que tienen obesidad morbosa, esos niños se pueden mejorar y uno los puede observar que en 6 meses, si pierden peso, el progreso de la pubertad no ocurre. Muy importante esa pregunta, no es fácil. Doctor Dano, una preguntita. ¿Uno puede esperar que las telarquias aisladas regresen de tamaño? ¿Los qué? Las telarquias aisladas. Sí, las telarcas usualmente, mire, yo no me extendí en la mini pubertad. Ese estudio que hicimos en Cali, que originó la teoría de la mini pubertad, el pico de telarca, 18 meses de edad, y a los 4 meses se va, a los 4 años se va. Esa es la historia de la telarca. De verdad que si uno observa ese periodo de mini-pubertad de la infancia, se limita a esos datos que te estoy diciendo.